lo que vamos a trabajar es el reino animal o animalia. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Como dijimos inicialmente, es el último individuo, el último reino de los 3 reinos, de los 5 reinos. Dentro de los 5 reinos teníamos el reino monera, que es células procariotas, y después teníamos 4 reinos que corresponden a los eucarias, por lo tanto poseen células eucariotas. Con respecto a las características generales, vimos que en protista había una gran diversidad. En animalia también hay diversidad, no tanto como en protista, pero hay algunas cosas que varían mucho. Como características generales tenemos, todos son pluricelulares, ¿sí? Al igual que el reino de las plantas, son todos pluricelulares. No van a tener pared celular, ¿sí? Si recordamos un poco la célula eucariota animal, no tenía pared celular. Motilidad, es decir, que van a poder desplazarse, a diferencia de, por ejemplo, algunos hongos o las plantas. En el reino animalia vamos a tener una movilidad de diferentes maneras, pero va a existir la movilidad. En algunas ocasiones, no todos los individuos, sino que en algún estadio podemos llegar a tener movilidad. Después existe el grupo Ophistocontes, que corresponde a un grupo monofilético que va a incluir a los conoaflagelados, que son una especie de algas, hongos y animales, y ese conjunto va a ser monofilético, pero a su vez el dominio o el reino animalia no va a estar 100% monofilético, sino que va a compartir con estos dos grandes grupos. Con respecto a su hábitat, tenemos vida libre, terrestres, acuáticos, y tenemos otros que pueden ser parásitos. La nutrición, como sabíamos, es heterótrofa, a diferencia que las plantas. Estas son heterótrofas, y a diferencia de los hongos eran por absorción. En los animales, la heterotrofía es por ingestión, es decir, por la ingesta de alimentos. A diferencia de los hongos eran por absorción. Y a la reproducción vamos a tener que la mayoría se reproduce o todos se reproducen sexualmente, y podemos tener organismos hermafroditas, es decir, que en un solo organismo tenemos los dos sexos, o como por ejemplo el caracol de jardín, o podemos tener animales en los cuales exista el macho y la hembra, es decir, los sexos separados, como por ejemplo la especie humana. Y algunos, además de tener la capacidad de reproducirse sexualmente, tienen la capacidad de una reproducción asexual. Esas son características generales. Ahora vamos a ir como introduciéndonos a cada uno de los grupos y vamos viendo particularidades. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Bien, yo ahora les voy a mostrar, si me dejara la compu. No me deja. A ver. No sé si ustedes tienen impresos sus cuadernillos o tienen su cuadernillo a mano. Si tienen sus cuadernillos, vayan en el cuadernillo en la página 2 y 3. ¿Sí? Y ahí tienen el siguiente esquema que les voy a mostrar yo ahora. ¿Ahí lo ven ustedes? Sí, ahí se ve. Perfecto, bien. Tenemos dos hojas de clasificación. Esta primera, que es todo continuación. Yo ahora le voy a hacer zoom y se los voy a ir mostrando. ¿Para qué le hago esta aclaración? Porque nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de estos grupos y ya después como que se nos va a perder en qué grupo estaba, entonces está bueno que siempre tengamos a mano este árbol o este esquema. Dentro de los animales vamos a dividir en del reino animalia vamos a tener 3 subreinos, ¿sí? Sub es inferior, entonces es una categoría inferior a reino. Vamos a tener el parazoa, el mesozoa y el eumetazoa. Y dentro de estos subreinos vamos a ir viendo los filum. En este caso, en los dos primeros vamos a ver un filum de cada uno, es decir, un filum representante. No nos vamos a interiorizar muchos en estos dos grandes subreinos. Y con respecto al subreino Emetazoa, vamos a tener una clasificación
de los seres vivos según su simetría. Si tienen una simetría radial, que ya lo vamos a ver, como por ejemplo una esfera, ¿sí? Tiene una simetría radial, que yo la puedo atravesar por varios lados y sigue simétrico, y acá vamos a ver el filum, solamente el filum nidaria. Luego, a la misma altura, ¿sí? Ven que acá tenemos 1, 2, 3, que son los subreinos, y después acá tenemos simetría radial A, y en el B, al mismo categoría, tenemos los organismos que tienen simetría bilateral. Es decir, que yo lo divido por la mitad y genero dos partes iguales. Por ejemplo, nosotros. Dentro de esta simetría bilateral vamos a tener tres grandes grupos. Ya vamos a ver las características de cada uno, pero era para que ustedes más o menos se organicen en este esquema, porque a veces se ve y parece como que es mucho, pero está todo como organizado si nosotros vamos viendo los numeritos. Entonces, de los que tienen simetría bilateral, vamos a tener acá con números romanos tres subgrupos: acelomados, pseudocelomados y celomados. Dentro de acelomados vamos a tener tres filum, pero nosotros solamente vamos a ver el filum plantemiltes, es decir, los platemiltos, y dentro de este filum vamos a ver solamente dos clases, los trematodes y los cestodes. Si todos estos grupos filum están presentes, pero nosotros no los vamos a trabajar. Los que nosotros trabajamos son los que están subrayados. Después, en la misma categoría celomados, tenemos el segundo grupo que es pseudocelomados, y este pseudocelomado vamos a tener varios filum, 7, nosotros solamente nos vamos a ver el filum nematodo. Y a la misma altura de acelomados, pseudocelomados, tenemos los celomados. A su vez, los celomados los vamos a dividir en dos partes: protostomados y la siguiente parte del libro, los fosforados, que esto casi no lo vemos, solamente lo mencionamos, y los deuterostomados. Dentro de los protostomados vamos a tener cuatro filum, tres filum: molusca, anélida, artrópoda y el filum. Y estos filum existen, pero nosotros no los vamos a trabajar. Y dentro de los deuterostomados vamos a ver que hay muchos filum, pero nosotros solamente vamos a trabajar el filum cordata. Dentro del cordata tenemos subfilum, clases, orden, clase, y vamos a llegar al orden primates, ¿sí? De todos los órdenes de mamíferos, solo vamos a ver el orden primates. Entonces vamos a ir de a poquito organizándonos y vamos a seguir este esquema. ¿Se entiende como la rutina que vamos a seguir? ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, paramos y volvemos al esquema si necesitan, o me piden parar un minuto para que ustedes se organicen, porque es como medio complejo, porque son muchos grupos. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces, los primeros que vamos a ver son los, dijimos que teníamos dentro del reino Animalia tres subreinos: el subreino Parazoa, Mesozoa y Eumetazoa. Es decir, estos tres tienen la misma categoría. Vamos a iniciar dentro del subreino Parazoa, vamos a trabajar solamente el filum porífero. En forma general, nosotros los poríferos son los que denominamos esponjas, principalmente esponjas marinas. Entonces, son tejidos de manera laxa, es decir, flexible, van a tener comunicación entre sus células y van a tener además células especializadas que se llaman coanocitos. Estas células especializadas, denominadas coanocitos, están en el interior del tejido, y ese interior de ese tejido es como una protección que les va a ayudar al proceso de la nutrición. Van a tener una circulación, respiración y excreción por difusión. No sé si ustedes ya vieron en química, creo que ven difusión, ¿ya lo han trabajado? ¿Sí? Es decir, el intercambio gaseoso de la sangre, el intercambio gaseoso para la respiración y la excreción va a ser por difusión, porque esta capa es muy fina y me va a permitir
realizar un intercambio con el medio. Por lo tanto, yo no tengo un sistema especializado en circulación, un sistema especializado en respiración y un sistema especializado en excreción, no lo poseo. Y con respecto a la reproducción, tienen reproducción asexual a través de la gemación. El proceso de gemación es cuando la esponja madre, por así decirlo, va a generar un tubérculo o una prominencia, y cuando esta prominencia haya madurado lo suficiente, se puede liberar y generar otras colonias, o se puede mantener unida a la esponja madre. Y además de la reproducción asexual, van a tener una reproducción sexual en la cual los individuos son hermafroditas. Esto quiere decir que contienen tanto estructuras masculinas como femeninas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? Seguimos entonces. El segundo subreino que vamos a ver es el filum de los mesozoas. Estos son animales vermiformes, es decir, que tienen como una estructura como de gusanos o formas de gusanos, para decirlo como a nuestra lengua. Van a ser todos marinos y van a estar formados por 20 a 30 células en capas. Y es como un gusano que va a estar en capas y son marinos. Sobre esto no vamos a hablar, y dentro del subreino Mesozoa, el filum como típico es el Mesozoos. No vamos a entrar más información, solo esto. Nada más que esto, ¿sí? Si quieren investigar, buscar imágenes y todo, lo pueden hacer. Yo no les puse imágenes porque en el cuadernillo ustedes no tienen imágenes y no quería cargarlas de información que después no les van a tomar. Entonces, con que sepan estas 3 características es suficiente sobre este subreino. ¿Sí? Hasta acá estamos con estos 2, porque ahora empezamos como la subclasificación. Bien. Por favor, si están, lo que sea, me paran y seguimos. Con respecto al subreino Eumetazoa, recuerden que viene el prefijo verdadero, tenemos células agrupadas en tejidos, ya empiezan a aparecer tejidos, antes eran células, pero no estaban tan estructuradas. Vamos a tener una cavidad digestiva con boca diferenciada. Si nosotros nos vamos a las esponjas, era por difusión, es decir, no había una estructura puntual que fuera la boca. En cambio, a partir de los eumetazoos ya tenemos una boca diferenciada, tenemos verdaderas capas embrionarias, que ahora lo vamos a ver, que son cuando se están formando los embriones, tenemos distintas capas. Endoderma, la más interna, ectoderma, más externa. Y por lo tanto podemos tener dentro de la endodermis células secretoras, por ejemplo, las glándulas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y va a estar la ausencia de coanocitos, que estos coanocitos eran las células especializadas que teníamos dentro del tejido interno de las esponjas, ¿sí? La que permitía acá absorber los nutrientes. Nosotros no vamos a tener esa estructura especializada. Y al subreino Eumetazoa se los va a dividir, y no se los va a dividir en orden, en filum, sino que vamos a utilizar una clasificación más amplia. Vamos a clasificar a los individuos que tienen una simetría radial o tienen una simetría bilateral. Ahora vamos a ver cada una. Entonces, Eumetazoa se divide en estas 2. La simetría radial, ¿a qué hace referencia? Si esto es una medusa, sería un ejemplo. A esto lo llamo radial, que yo puedo trazar varios puntos donde cada uno de los segmentos queden iguales. Es decir, si yo corto por acá, me van a quedar 2 semiesferas iguales. Si yo corto por este, también. Si por cada uno que vaya cortando voy a tener varias estructuras iguales. Es como una pizza, ¿sí? Nosotros en una pizza tenemos una simetría radial, porque yo puedo cortar por varios ejes y siempre me va a quedar iguales, no en todos los ejes, pero yo tengo varios ejes donde puedo cortar y van a quedar iguales. Nosotros solo tenemos un solo eje, ¿sí? Si nosotros nos cortan por acá, generamos 2 imágenes iguales o especulares, pero en cambio, si nos cortan, por ejemplo, por la cintura, que sería otro eje,
ya generamos dos estructuras totalmente diferentes. ¿Se entiende lo que sería simetría radial? ¿Sí? Por eso también, si pensamos en las bicis, los radios de la bici van marcando esas simetrías. La mayoría van a ser animales gelatinosos, van a tener una cavidad digestiva con una abertura que va a ser la boca, como dijimos previamente, y van a tener un disco germinativo, es decir, cuando se empieza a formar, bilaminar o diblástido. Van a tener solamente dos estructuras, el ectodermo y el endodermo. Ahora vamos a ir viendo cómo se van a ir formando, porque estas son capas que denominamos en el embrión. Y a medida que va creciendo el embrión, se va a ir desarrollando las distintas estructuras dependiendo de estas capas. ¿Seguimos? Dentro de la simetría radial vamos a ver solamente al filum nidarios. En el filum nidarios tenemos medusas y pólipos, como un ejemplo es la hidra. Ahora vamos a ver, esto sería una medusa y esto sería un pólipo, donde tenemos una base y los tentáculos van hacia arriba. En la medusa, los tentáculos van hacia abajo. Entonces, son acuáticos. Tienen una cavidad gastrovascular. ¿Qué quiere decir? Que el alimento o el sistema digestivo va a estar unido con el sistema circulatorio. Por eso es gastrovascular. Estas estructuras ya tienen organización de tejidos verdaderos, donde vamos a tener, por ejemplo, una epidermis, que va a ser la capa superficial, y vamos a tener una gastrodermis, que sería la capa interna de este individuo, por ejemplo, esta capa. Entonces ya va a haber una diferenciación entre capas externas y capas internas. Van a tener, nidocitos, que son células especializadas para la defensa, puntuales de este grupo. Van a tener tentáculos con nematocitos, que son filamentos en el tentáculo que van a permitir inyectar un veneno, si en estos tentáculos las medusas o los pólipos, según las especies, van a tener esa capacidad de inyectar veneno. Nosotros siempre, o en la vida cotidiana, cuando vemos una medusa nos dicen que no hay que tocarlas, o por lo menos los tentáculos, porque nos pueden inyectar algún veneno, algo tóxico. Si ustedes recuerdan la película de Nemo, cuando Marlin y Doris pasan por las medusas, que dicen, van saltando sobre las medusas, ¿sí? Van tocando en esta parte. Cuando tocan los tentáculos es cuando se empiezan a intoxicar. Van a ser carnívoros y van a tener también una circulación, respiración y excreción por difusión. Esto van a ir viendo que a medida que vayamos avanzando en los grupos, esto, la circulación, respiración y excreción, se va a ir como adaptando o mejorando, sí, o complejizando sería la palabra correcta. Vamos a ver que ya después la circulación, algunos van a complejizar todos, otros solo algunos, pero este es bueno, es como algo que hay que tener en cuenta para después ir comparando. Y van a tener una red nerviosa difusa, es decir, van a tener como un sistema nervioso primitivo. No va a estar como nosotros, por ejemplo, todo concentrado en el cerebro y después los nervios, sino que esto el individuo va a estar completo, organizado a través de una red nerviosa. Es decir, vamos a tener nervios en toda la superficie o en todo el interior del individuo, tanto en tentáculos como esta parte superior, pero no vamos a tener un cerebro o una cavidad donde estos nervios están concentrados. La reproducción vamos a tener dos tipos. La gemación, igual que lo que vimos en las esponjas, se van a generar brotes y luego que se desarrollan los brotes se van a separar del progenitor y también van a tener una reproducción sexual, como dijimos, todos los animales, y en este caso van a tener sexos separados. Vamos a tener machos y hembras. Con respecto a al ciclo de vida, van a tener estadios donde van a tener algunas partes, ciclo de vida van a tener estadios con juveniles o larvas que van a recibir el nombre de plánula, es decir, van a ser larvas pequeñas de estos individuos, y el estadio adulto vamos a tener dos posibles según la especie.
Las medusas van a ser aquellas donde los tentáculos están hacia abajo y la parte superior parece como una sombrilla. Y estas son móviles. ¿Sí? Las medusas van nadando, se van desplazando. En cambio, los pólipos son como un jarrón o un vaso y en la parte superior tenemos los tentáculos. Estos van a ser sésiles, es decir, se van a desplazar muy poco, o van a ser 100% inmóviles, porque este segmento va a estar unido o asociado al sedimento donde ellos se van a encontrar. Entonces, ¿cómo se van a alimentar? A través del movimiento de los tentáculos, y van a ir a través de movimientos, van a traer con el mismo movimiento, o pueden agarrar con los tentáculos, o al mover, van a mover el agua y van a permitir que ingrese alimentos hacia su boca, que sería esta parte. Y acá estaría la boca. Ya todo esto va a ser la cavidad gastrovascular, donde se va a permitir el intercambio de sustancias. ¿Dudas con los nidarios? ¿No? Bien. Y acá, si ustedes vieran, estos tienen simetría radial, porque los puedo cortar en distintos segmentos, siempre y cuando organizando, por ejemplo, acá serían 3 tentáculos para cada lado, pero yo puedo ir, como es casi cilíndrico, puedo ir haciendo las radiaciones en distintos lados. ¿Sí? Entonces estamos en el eumetazoa, dentro de eumetazoa, simetría radial. Ahora nos vamos a salir de la simetría radial, pero seguimos en eumetazoa y nos vamos a meter, por así decirlo, en la simetría bilateral. ¿Cómo consideramos las simetrías? ¿Sí? ¿O cuáles son los 3 ejes que consideramos con simetría? Primero tenemos, este sería un individuo, este sería una planaria, si no me equivoco, sí. Tenemos esta, no sé si lo que se quiere representar acá son los cortes. ¿Sí? Yo acá con esta tenía estos tipos de cortes. Eran todos iguales, me daban todas estructuras iguales. Como ahora es de la simetría bilateral, es decir, tiene una sola que me corta la mitad y el resto cambia, es esto lo que se va a representar. Yo tengo esta acá, esta que se ve acá, es como si a mí me cortaran por acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi mitad izquierda y mi mitad derecha. Después tenemos otro que va a ser perpendicular, digamos, que sería, para que se ubiquen, sería esta imagen, o para nosotros sería como cortarnos por el ombligo. Entonces, vamos a tener una estructura anterior o cefálica, una región anterior o cefálica, lo podemos encontrar con las dos partes, porque cefálica sería la parte del cerebro, y la siguiente estructura, o el resto que nos queda, van a ser una región posterior o caudal. Caudal corresponde a la cola. ¿Sí? Nosotros la hemos perdido, pero corresponde a la etapa final. Y la última, o el otro plano que tenemos para cortar, es este plano, ¿sí? Que sería como horizontal. Lo que nos va a dividir, para nosotros sería así. Lo que nos va a dividir con una parte ventral, que sería la parte, en esta planaria sería la parte de arriba, perdón, ventral sería la parte de acá abajo, y la dorsal sería esta parte. ¿Sí? Entonces sería otro corte así, donde yo tengo esta parte ventral y la parte de la nuca, por así decirlo, sería la dorsal. ¿Se entendió estas 3 capas? ¿O hay alguna que quedó incompleta o que no se entendió los cortes? ¿Sí? Las 3. Bien. Acá también tengo el chat, así que si alguien necesita escribir, también puede escribir. Y además tenemos, bien, esos serían los cortes, por lo que nosotros nos vamos a manejar o vamos a hablar. Y los equinodermos, sí, que van a ser como las estrellas de mar. Si nosotros pensamos a veces como difícil pensarnos o una simetría bilateral, pero van a tener esta simetría bilateral en sus estados embrionarios. Estas serían como las que podemos pensar que serían como excepciones. Otra característica más de este grupo, además de tener la simetría bilateral,
es que van a tener una acumulación de nervios nerviosos o ganglionares y van a tener una concentración en la región anterior, lo que vamos a llamar cefalización. Es decir, en este individuo, acá está concentrado las glándulas nerviosas. Podemos tener red de nervios a lo largo, pero a diferencia con las medusas, ¿sí? O los nidarios, es que esta es toda una red de nervios. Acá tenemos como un conjunto de nervios y luego la red que se distribuye por todo nuestro cuerpo. Por eso nosotros también estamos en este grupo donde tenemos una cefalización, es decir, tenemos la mayor parte del sistema nervioso y después tenemos una red de nervios que se distribuyen a todo nuestro cuerpo. Otra característica importante de los eumetozoa es la aparición de 3 hojas embrionarias, es decir, cuando estamos en estado embrionario vamos a tener 3 capas, o las 3 primeras capas que se van a formar. Y a partir de estas capas se van a ir formando el sistema nervioso, el corazón, los riñones, los pulmones, etc. Entonces, vamos a ir desde afuera hacia adentro. La capa más externa se va a llamar ectodermo, y de esos tejidos o de esa capa se va a formar la piel y el sistema nervioso. La capa del medio, que es endodermo, de esa estructura se van a formar los órganos digestivos y los órganos del tejido muscular, o los tejidos musculares. Y el mesodermo, que es la parte interna, es lo que se van a formar el tejido conectivo y la mayoría de los órganos del cuerpo. Es decir, corazón, pulmones, riñones y otras estructuras, todo lo otro que nos falta. ¿Sí? Ahora, acá les muestro cómo serían estas 3 capas. El ectodermo, que sería la parte externa, mesodermo y el endodermo. ¿Sí? Y en el interior es lo que vamos a tener como la cavidad digestiva. ¿Entendieron esas 3 etapas o hojas embrionarias? Sí, profe, yo estaba terminando de escribir de lo que había. Perdón, Marta, no te escuché. Estaba terminando de escribir Bien, ¿necesitas que lo vuelva a repetir? no. Todo esto lo tienen en sus cuadernillos, en sus apuntes, y su cuadernillo es lo que le falta un poquito más de información. Y lo otro que tenemos como característica, o podemos tener como característica, es que tenemos una segmentación metamérica, es decir, que tenemos segmentados los cuerpos y en algunos casos estos cuerpos o estos segmentos llamados tagmas están fusionados. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la región cefálica, torácica y abdominal. En algunos insectos, la torácica y abdominal pueden estar separadas o pueden estar fusionadas. Son segmentos del cuerpo. Ahora lo vamos a ver más adelante en cada uno de los subgrupos. Sobre esto, ectodermo, mesodermo y endodermo, lo vamos a ver bien en detalle cuando lleguemos a tejidos o desarrollo embrionario en las unidades del sistema humano, pero está bueno que ustedes sepan estas 3 capas. A su vez, los de simetría bilateral los podemos clasificar con la presencia o ausencia de una cavidad, es decir, de un hueco que se va a formar en el mesodermo que se llama celoma. Y vamos a tener 3 tipos. Acelomados, entonces sin celoma. Pseudocelomados es donde se produce una cavidad que se conoce como pseudoceloma, porque es similar al celoma, pero no llega a tener las características de un celoma. Ahora se los muestro con imagen. Y los celomados es que van a tener una cavidad llamada celoma, en la cual va a estar llena de líquidos y se va a desarrollar dentro del mesoderma. Este sería una simetría bilateral como con 2. Esto sería un nidario, por ejemplo, un pólipo, donde vamos a tener solamente 2 capas. El ectodermo, que sería este externo, el mesodermo, y vamos a tener una cavidad
gastrovascular. Si no está bien definida estas dos estructuras o bien separadas. Después tenemos los acelomados, que dijimos, o vamos a ir a acelomados para que vean la presencia. Ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿sí? Y después tenemos este que es el tubo digestivo, la cavidad gástrica. Entre estas dos naranjas, si ustedes llegan a ver, hay como un hueco. ¿Lo llegan a ver? ¿Sí? Eso es lo que se llama celoma. Entonces, esa estructura se va a llenar de líquidos en los celomados. En los pseudocelomados, esa estructura no está bien definida. Sí, prácticamente desaparece, hay un hueco, pero no está bien definida el mesodermo y el endodermo. Y por último, en los acelomados, esa cavidad no existe, porque está totalmente cubierta, no es hueca, como en estos casos. Porque en esos casos va a tener un fluido en su interior. En este caso, como es conciso, no permite que hayan fluidos. ¿Se ven las diferencias? ¿Necesitan que se los vuelva a explicar o seguimos? Seguimos. Bien, entonces, dijimos 3 subreinos, dentro del subreino Eumetazoa, simetría bilateral. Dentro de la simetría bilateral, los vamos a dividir en acelomados, pseudocelomados o celomas. Simetría bilateral o clado bilateria, ¿sí? Lo pueden encontrar con cualquiera de esas dos características. Los acelomados, como dijimos, son aquellos que no van a tener un celoma y por lo tanto no va a existir esa cavidad, ese hueco. Nosotros, dentro de los acelomados, vamos a ver el filum Platelmintos. Dentro de los platelmintos vamos a ver dos clases, la clase Trematodes y la clase Cestodes. A los platelmintos también los vamos a conocer como gusanos planos. Esa es como una definición o nombre común para ubicarlos. Si ustedes ven su esquema, tienen otra clase más, pero nosotros solamente vamos a trabajar con estas dos, con las trematodes y las cestodes. Entonces, tiene una cavidad digestiva con una abertura, es decir, con una boca, cuerpo macizo, ausencia de sistema circulatorio, tenemos una respiración por simple difusión, como veíamos en los casos anteriores, la cefalización, es decir, la concentración del sistema nervioso es rudimentaria, es básica, pero es donde se van a concentrar todos los órganos sensoriales, como por ejemplo en nuestro caso, nosotros no somos platelmintos, pero es como para que nos asociemos nosotros. Nosotros en nuestra cabeza o la cefalización tenemos los órganos sensoriales de la vista, del olfato, el gusto, auditivo. Entonces, concentración de ganglios nerviosos rudimentarios y órganos sensoriales. Sistema nervioso simple, donde vamos a tener ganglios, que es lo que llamamos en la región anterior, imagínense un gusano en la cabeza, vamos a tener ganglios y luego vamos a tener distribuidos algunos cordones nerviosos. La excreción, previamente habíamos visto que la excreción era por difusión, en este caso aparece una estructura llamada protonefridios, que es un sistema de excreción, un sistema urinario muy primitivo o muy simple, pero ya tienen estructuras especializadas para la excreción de desechos. El sistema nervioso va a ser simple, con 2 ganglios anteriores y 2 cordones longitudinales. Ahora ya se los voy a mostrar. No tengo el dibujo. Ahora con el dibujo ya se los voy a explicar un poco. Y existen 4 clases, nosotros solamente vamos a trabajar 2 clases. Dentro de los platelmintos, clase Trematodes, que las conocemos comúnmente como duelas. Son parásitos de animales, van a poseer una ventosa en el extremo anterior, es decir, en su boca, y esto va a permitir adherirse a los animales y producir las infecciones de este individuo. Por eso son parásitos. Vamos a ver 2 especies. La especie Fasciolata hepática, que es esta imagen, ¿sí? Ven que es como plano,
a esto se le llama duelas en forma general, va a producir la enfermedad fasciolosis o fasciolasis. Va a haber, el contagio va a producir por el consumo de aguas o plantas contaminadas, y tiene un ciclo de vida, ¿se acuerdan? Igual que el que habíamos visto con el de la vinchuca, habíamos visto, o el plasmodium, que tenía un hospedador primario o intermitente y luego uno definitivo. Entonces, el primer hospedador va a ser los caracoles del género Limanea. Entonces, cualquier invertebrado o cualquier caracol de este género lo va a tener en su interior, puede no causarle daños, y luego va a tener un hospedador definitivo, que pueden ser algunos herbívoros. ¿Por qué? Porque este caracol puede contaminar las plantas o el agua, entonces los herbívoros al consumir estas plantas se contagian, o el ser humano, al consumir caracoles, o al consumir las plantas, o consumir el agua contaminada. Los síntomas van a ser generales, va a ser dolor de epigastris, hematomegalia, fiebre, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, en articulaciones. En algunos casos pueden aparecer ronchas. Esto lo vamos a adquirir cuando consumimos vegetales sin lavar o aguas contaminadas. Y el otro ejemplo que afecta al ser humano, que vamos a ver de trematodes, es el Schistosoma manzoni. Esto va a producir la enfermedad o esquistomiasis. Va a ser un contagio porque ingresa la larva a nuestra piel a través de alguna herida, puede ingresar la larva a nuestra piel, y esta larva se va a dirigir o se va a desplazar hasta los vasos sanguíneos. Acá también vamos a tener un intermediario, que va a ser los caracoles del género Bionfalaria, y el hospedador final, o el que va a ser más afectado, va a ser el ser humano. También vamos a tener dolor, hemorragia, anemia, disenteria, y vamos a tener también algunas alteraciones o daños en el hígado. ¿Quedó claro, trematodes? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Y dentro de los plantelmintos, la otra clase que íbamos a ver eran los cestodes. A los cestodes los podemos llamar tenias, generalmente son llamadas tenias, y un ejemplo puntual, que es una que se encuentra en nuestro interior, se denominan también lombrices solitarias. Sí, pero sería tenias como muy general, y la lombriz solitaria sería un ejemplo. Estos también van a ser parásitos animales, como la anterior. Van a poseer ganchos y ventosas en el extremo anterior. Las anteriores solamente poseían ventosas. En este caso van a poseer ganchos que va a permitir adherirse con mayor fuerza. Su cuerpo se separa en proglótides, ¿sí? Acá, si ustedes ven, las proglótides sería cada uno de esos segmentos. Entonces va a tener varios segmentos, y acá vamos a tener en la cabeza el gancho y la ventosa, que va a permitir adherirse de mejor manera. No tienen un sistema digestivo, son hermafroditas, es decir, en un individuo tengo los dos sexos. Vamos a uno de los que podemos adquirir, o una de las enfermedades, es la teniasis, que es que nos la podemos contagiar cuando consumimos carnes mal cocidas, es decir, cuando no llega a cocerse totalmente, por lo tanto quedan quistes, y nosotros incorporamos ese alimento, y cuando está en nuestro interior se desarrollan. Los síntomas van a ver que hay muchos similares: anemia, dolor, hiporexia, es decir, que nos va a faltar el oxígeno, y también pueden producir, o sea, de teniasis puede complejizarse aún más el cuadro y generar cisticercosis. Son distintas alteraciones de estas enfermedades. Vamos a ver tres tipos, o tres especies que van a afectar, o que considera la Facultad de Odontología que sería importante. La tenia sanguinata, que es la tenia de la vaca, que también se puede considerar, es decir, va a tener como hospedador intermedio la vaca, hospedador final el hombre. Por lo tanto, va a generar estos síntomas en el hombre. Si nosotros cocinamos carne de vaca que está contaminada, no la cocinamos correctamente,
nos podemos adquirir la tenia sanguinata. Si la carne de vaca está contaminada, pero la cocinamos correctamente, no la adquirimos. La tenia solium, que es la tenia de cerdo, esta se va a encontrar como hospedador intermedio del cerdo. Cuando nosotros cocinamos correctamente la carne del cerdo, las matamos. Si no las cocinamos correctamente, la ingerimos, ¿sí? Y nos va a provocar todos estos síntomas. Y la tenia del perro, en el cual tenemos un hospedador intermediario que va a ser los peces, y el huésped definitivo es el perro. Esto, la tenia pisciformis, generalmente a veces se puede llegar a presentar cuando vamos a parques o bosques, más que todo en lugares como más naturales, y los perros pueden comer algún pez y ahí se llegan a contaminar. Bien, esta sería la estructura, ¿sí?, que va a tener la tenia, que puede estar en forma de quiste, es decir, como en una esfera, pero cuando llega al intestino del ser humano o al intestino del perro, puede provocar la infección o el desarrollo de estas enfermedades. Y es lo que se conoce como lombriz solitaria. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, nosotros hemos visto de la simetría bilateral a celomados. Un segundo, que quiero mostrarles el esquema. Así nos vamos organizando y vamos armando en nuestra cabeza el esquema. ¿Me avisan cuando ven el PDF? Ahí se ve, profe. ¿Ahí se ve? Bien. Entonces, hemos visto estos dos subreinos por completo. Después hemos visto, dentro del subreino Metazoa, hemos visto simetría radial, puntualmente nidaria. Hasta ahí hemos completado, lo hemos visto todos. Luego empezamos con los animales con simetría bilateral o desarrollo diblástido, cladobilateria, porque se puede desarrollar o ver en dos. Y hasta ahora acabamos de terminar el grupo de los acelomados, donde no hay celoma, ¿sí? A era sin celoma. Vimos solamente el filum Platenmintes, y dentro de Platenmintes vimos tremátodes y cestodes. Hasta acá es lo que hemos llegado. Estos dos filum no los vamos a desarrollar porque no ingresa, la facultad directamente no lo ha dado, solamente esto es lo único que se tienen que estudiar, digamos. Pueden llegar a tomarle, muy raro, pero pueden llegar a tomarle estos nombres, pero no el detalle. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, entonces, son las 5:25. Nosotros ahora tenemos un recreo. Vamos a tomarnos el recreo y a las 5:50